Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, a continuación quiero comentar una porción de lo que se publicó en el anuario de 2016 bajo el título La luz brilla cada vez más. Primero vamos a leer lo que dice la Watchtower y luego daré mi opinión, mi reflexión. Y se lee así: lo más destacado del año pasado, la luz brilla cada vez más. Como los cristianos verdaderos reconocen que Jehová es la fuente de iluminación espiritual, le piden intensamente que los guíe con su luz y su verdad. Aunque el mundo se encuentra en profunda oscuridad espiritual, el Dios verdadero sigue arrojando luz sobre su pueblo. Como resultado, el camino de ellos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Proverbios 4:18. Jehová sigue iluminando cada vez más a su pueblo en cuestiones de organización, doctrinas y moralidad. En ese sentido, ¿en qué enseñanzas se han aclarado en los últimos años? Es decir, ¿qué enseñanzas se han cambiado? Usemos la palabra correcta. ¿Qué enseñanzas se han cambiado en los últimos años? No aclarado, cambiado. Es la misma palabra, pero mejor es usar la palabra correcta. O descartado. Mejor vamos a poner la palabra correcta. ¿Qué enseñanzas se han descartado en los últimos años? Y empieza con el 2012, pues. Y enumeran con todo orgullo todas las enseñanzas que se han descartado y los dicen aclarado para suavizar la cosa. El tema de todos estos reinos de Daniel 2:44, que está en la atalaya. Bueno, no vamos a ver cada atalaya donde se encuentra, pero ustedes la pueden ver acá en el video en la derecha, en letras pequeñas en la atalaya, en la página de la atalaya en que se encuentra el cambio. Y los cambios son pues todos estos reinos. Mardoqueo y Esther se dividen el despojo, ruina causada por un rey de fiero semblante, dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor, cuando surgió la séptima potencia mundial. Esos temas están enumerados acá, que se han cambiado en el 2012. En el 2013, ¿qué se cambió? El asunto del esclavo fiel y discreto. Esta es la atalaya, que es de julio de 2013, de 15 de julio, de edición de estudio, que fue una atalaya muy importante porque ahí están los mayores cambios. El esclavo malo, los ungidos no estarán en la tierra para Armagedón, cuando el asirio entre en nuestro país, reunirán a los escogidos, la gran tribulación, ilustración del trigo y la mala hierba, Jesús viene, Jesús inspecciona el templo espiritual entre 1914 y 1919, antes decía que fue 1918, ese es uno de los cambios gravitantes. ¿Qué significa el nombre Jehová? Un nuevo concepto que pone ahí, descartando lo anterior. En el 2014 se cambió el concepto, los conceptos siguientes, ¿no? Se descartaron para ser reemplazados por nuevos entendimientos. El nombramiento de ancianos y siervos ministeriales. ¿Qué razones tenían los judíos del siglo I para estar en expectación? Periodo de limpieza del templo espiritual. Resurrección y matrimonio. Fundamento sólido de Dios. 2 testigos. En el 2015, ¿quién es Gog de Magog? Ya no es Satanás el diablo, sino una liga de naciones. Cubrirse la cabeza al dirigir cursos bíblicos. Parábola de los talentos. Parábola de las 10 vírgenes. Tipos y antitipos que ya han sido descartados. Estos son los cambios que la Watchtower en forma orgullosa pone en el anuario de 2016. Y acá lo vemos. Y ahora procederé a dar mi comentario. Bueno, queridos amigos, aquí viene mi reflexión. La Watchtower publica en su anuario con gran orgullo todos los descartes que han hecho en los últimos años, de 2012 hasta el 2016 inclusive. Y lo publica con todo orgullo en el anuario, diciendo que la luz brilla cada vez más. Y vemos que acá sigue con la misma cantaleta, el mismo error a sabiendas, porque es un error a sabiendas, porque no creo que la sociedad Watchtower sea tan ignorante de no saber a qué se refiere el texto de Proverbios 4:18.
El texto de Proverbios 4:18 habla de las sendas de los justos en el versículo 18, y en el versículo 19 habla de la senda de los injustos. No habla de la senda del conocimiento bíblico, del entendimiento bíblico, de la comprensión bíblica. No tiene nada que hacer con una nueva comprensión, un nuevo entendimiento que se va haciendo más brillante. No. Miren pues, testigo de Jehová, pues, lean lo que dice Proverbios 4:18. La Watchtower está manipulando usando un texto bíblico que no tiene nada que ver con una nueva luz más brillante de entendimiento bíblico, sino que tiene que ver con las sendas de los justos. Y la Watchtower dice pues muy claramente que la senda de los justos que brilla se va haciendo con el tiempo más brillante hasta que el día quede firmemente establecido. Y al referirse a la senda de los justos, se está refiriendo a los ungidos, que ellos están brillando actualmente con su obra de predicación, y que ese brillo es justamente su obra ministerial que están realizando por toda la tierra, y así lo explican ellos, que la labor de los ungidos hace que ellos estén brillando ahora con su labor de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, cuando fueron escogidos por Jesús para anunciar las buenas nuevas a las naciones, y que ellos están brillando. Pero la Watchtower explica muy claramente en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, dice muy claramente que los justos resplandecerán brillantemente, sacando el texto de Mateo 13:43. ¿Y cuándo y dónde será esto? La Watchtower responde que este brillo de resplandor, o que resplandecerán brillantemente, según Mateo 13:43, está todavía en el futuro y será en el cielo, y no es ahora en la tierra. Es decir, ellos están brillando ahora como predicadores de las buenas nuevas, pero que ellos van a resplandecer brillantemente solo en el cielo, en el futuro, cuando ellos, los ungidos o los justos, estén en el reino con Cristo, reunidos como la novia de Cristo después del Armagedón en las bodas del Cordero. Es decir, que los justos, que son los ungidos para la Watchtower, están brillando ahora con su obra de predicación desde 1919, pero que van a resplandecer brillantemente solamente cuando estén reunidos todos después del Armagedón en las bodas del Cordero como la novia de Cristo en los cielos, en el reino. Cuando estén todos juntos van a resplandecer brillantemente, y ahí se cumplirá la profecía de Mateo 13:43. Por lo tanto, el usar acá el texto de Proverbios 4:18 para decir que la luz brilla cada vez más, para aplicarlo al entendimiento bíblico, la comprensión bíblica, es una falsedad, una manipulación, un torcimiento de las Escrituras que va en contra de las propias doctrinas que enseña la Watchtower. Porque la senda del justo está referida a la senda de los ungidos, que ellos brillan ahora en su obra de predicación, pero que van a resplandecer brillantemente en el futuro cuando estén juntos con Cristo en su reino. No tiene nada que ver con una comprensión bíblica o un entendimiento bíblico que va brillando cada vez más hasta que se llegue a lograr el entendimiento final definitivo. La Watchtower está usando inapropiadamente un texto bíblico para apoyar sus cambios de entendimiento, usando un texto bíblico que no tiene nada que ver con la luz más brillante de entendimiento bíblico, de comprensión bíblica. Eso es trastocar las Escrituras, es manipular las Escrituras para poder manipular a los miembros, haciéndoles creer a esos babosos testigos de Jehová que el entendimiento bíblico de Jehová tiene que ir brillando cada vez más, y nunca acaba de brillar. Pero más grave de todo es que ojalá fuera una luz más brillante de entendimiento bíblico, es decir, que fuera una comprensión adicional a lo que ya se había dado antes como la verdad. No, se trata de descartes de enseñanzas anteriores, de cambios de doctrina una por otra diferente,
Y eso no es brillar más, sino eso es apagar una luz anterior para ser reemplazada por otra. El pastor Russell decía muy claramente en Atalaya de febrero de 1881, página 188, que una nueva luz de verdad jamás puede contradecir una luz anterior, sino más bien le añade a ella más entendimiento, sin contradecirla, sin descartarla, sin cambiarla, porque dejaría al dador de la luz como un Dios mentiroso. Pero eso es justamente lo que hace la Watchtower. Dice que es una luz más brillante, que cada vez brilla más, cuando en realidad se trata de descartes, de tirar a la basura, de cambiar, de doctrinas que enseñaron por décadas como la verdad. Como el caso, por ejemplo, cuando se dijo que la inspección al templo espiritual se realizó sin duda alguna porque había evidencia de ello en 1918. Y después dicen, no fue en 1918, fue en 1914. Eso no es una luz que brilla más. Eso es dejar a Dios como un mentiroso que dio a través de Jesucristo un alimento falso, entre comillas, a su debido tiempo, diciendo que la inspección de su templo fue en 1918. Si eso no fue verdad, entonces Dios es un Dios mentiroso, porque ahora la Watchtower dice que no, la inspección no fue en 1918, sino fue en 1914 y duró hasta 1919. Eso no es una luz que brilla más, eso es reemplazar una bombilla de luz por otra, es decir, quitar la luz que estaba encendida antes, tirarla al tacho de basura y ponerle otra lámpara de luz, otro foco de luz, como se puede llamar, y de otro color. Eso no es una luz que brilla más, eso es reemplazar una luz por otra de color diferente. Pero eso no lo entienden los testigos de Jehová porque su mente es limitada. No están acostumbrados a ser inteligentes y pensar que no puede haber una luz más brillante cuando se está cambiando una luz anterior que supuestamente es un alimento que dio Jesucristo a su esclavo a partir de 1919 como la verdad. Entiéndanlo, no sean burros. Y la Watchtower presenta acá en este anuario en forma orgullosa de sus descartes de doctrinas que se enseñaron como la verdad por décadas. Cuando se decía que Gog de Magog era Satanás el diablo, porque Dios no puede mentir cuando dice que Gog de Magog es Satanás el diablo, y así se lo hizo saber a su esclavo a su debido tiempo en el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿realmente la Watchtower ha estado siempre iluminada con la verdad de Dios? ¿O más bien siempre han estado en la profunda oscuridad espiritual como las demás religiones falsas de la cristiandad? ¿Por qué tendrían que brillar cada vez más la luz de la Watchtower? Si la Watchtower tiene la luz y tiene la verdad, ¿por qué necesitaría más luz? Quiere decir que siguen en oscuridad, pues. De lo contrario, si ellos tuvieran la luz definitiva, la máxima luz, no necesitarían más luz que brille después. Porque eso daría a entender que los testigos de Jehová estuvieron en la oscuridad espiritual en el pasado enseñando doctrinas falsas, enseñando que la inspección fue en 1918, entonces estuvieron en la oscuridad espiritual, sin duda alguna, porque si después te digo que no fue una inspección hecha en el año de 1918, sino que empezó en 1914 y duró hasta 1919, eso quiere decir entonces que los testigos de Jehová se encontraron por décadas en la oscuridad espiritual. Cuando se nos dijo que Gog de Magog era Satanás el diablo, ahora se nos dice que eso no fue así, sino que es una liga de naciones enemigas que atacará al pueblo de Dios. Entonces quiere decir que la Watchtower estuvo en profunda oscuridad espiritual y que necesita cada vez luces más brillantes para que estén en la verdad, completamente iluminados, brillando, que estén brillando. Pero la Watchtower se da el lujo de decir pues que todas las religiones del mundo se han encontrado en la oscuridad espiritual, como si la Watchtower no lo hubiera estado también. Porque de lo contrario, ¿por qué necesitarían cada vez luces más brillantes que brillan cada vez más? ¿Qué? La Watchtower necesita más luces, luz y luz, que todavía no encuentran, no tienen visión, están en plena penumbras, están en tinieblas. ¿Por qué necesitarían más luz? Si ya es suficiente lo que uno tiene para poder ver bien, tener todo claro. Pero la Watchtower se le ha pasado décadas con este cuento de que la luz brilla cada vez más, descartando sus doctrinas que se dieron en el pasado como la verdad. Y esa es una constante de esta falsa organización religiosa mentirosa que se llama doctrina falsa, porque aquí lo vemos,
Como la Watchtower de forma orgullosa cambia sus doctrinas, las descarta porque no es una luz más brillante, es un descarte de doctrinas, es un cambio, reemplazo de enseñanzas del pasado que se dieron como la verdad de Dios a su debido tiempo. Entonces, la Watchtower sigue en oscuridad espiritual porque se le ha pasado 130 años de historia desde Russell, Rutherford, desde la época de Knorr, Franz, descartando todas sus doctrinas. Prueba de ello es que todos sus libros están en la basura. Preguntémonos por qué no se publican los libros del pastor Russell hoy en día, si tenían la verdad. No, porque Rutherford dijo que la luz se va haciendo más brillante y él fue el que manipuló el texto bíblico de Proverbios 4:18 para poder justificar el por qué él iba a tirar a la basura los libros de su amado pastor Russell para poner sus propios entendimientos personales él en su colección del arcoíris de Rutherford, que se empezó a publicar desde su entrada a la presidencia en 1917 hasta su muerte en 1942. Fueron 25 libros que él escribió a título personal, porque está su nombre dentro como único esclavo fiel y discreto, para poner sus propios puntos de vista que resultaron ser alimentos chatarra, que tuvieron también fecha de expiración y que fueron tirados a la basura apenas él falleció en 1942 por el señor Nathan Knorr y Fred Franz, que dijeron estos libros a la basura. Toda su colección de 25 años que sirvió como alimento espiritual para el pueblo de Dios, dados por el señor Rutherford, en vista que todos esos libros llevan su nombre dentro, como un autor único, no un esclavo fiel y discreto. Entonces, apenas entró el señor Knorr con Franz, tiraron los libros del señor Rutherford, que fueron alimentos que él dio a título personal durante 25 años de la historia de la Watchtower, que resultaron ser alimentos falsos, alimentos que necesitaban brillar más. Y esa es la excusa que dio el señor Rutherford para ser el primero en descartar los libros del pastor Russell en 1929, tirándolos todos sus libros a la basura, la colección de los estudios de las escrituras de Russell, por orden del señor Rutherford. Y él fue el que dijo, ahora tengo una luz más brillante, trastocando el texto de Proverbios 4:18, que no tiene nada que ver con la luz del entendimiento bíblico. Ya lo expliqué, que se refiere a la cena de los justos, de los ungidos, que llegarán a brillar firmemente y brillantemente recién cuando estén con Cristo en su reino. Y eso lo pueden ver ustedes, esa explicación, lo da la misma Watchtower en la tarea del 15 de julio de 2013 de edición de estudio. Ahí está la explicación que hace la Watchtower del cambio con respecto a este texto que hemos visto de Mateo 13:43, de esta profecía de Jesús, que los ungidos o los justos brillarán firmemente o resplandecientemente recién cuando estén con Cristo en el milenio. Entonces, amigos, no hay duda pues que la Watchtower, con estos cambios y marchas y contramarchas en sus enseñanzas, deja de ver claramente que esta es una nación falsa que está guiada por Satanás el diablo, que les da alimentos falsos, porque muy claro está que Dios es un Dios de verdad, según Salmo 31:5. Jehová no es un Dios que miente. Jesús es la verdad, Juan 14:6, es el camino y la verdad. No puede dar alimentos que ahora son la verdad y mañana van a ser descartados para ser reemplazados por otros entendimientos diferentes, con el cuento de que la luz brilla cada vez más, sacando un texto jalado de los cabellos de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con el entendimiento bíblico. Y estos sinvergüenzas del cuerpo gobernante, cara dura, porque tienen vergüenza, comienzan a explicar sus descartes de doctrina como una luz que brilla cada vez más. Esta es una historia que se viene repitiendo de la Watchtower desde el señor Rutherford, y después hizo lo mismo el señor Nathan Knorr, descartando los libros del señor Rutherford, apenas murió, con el cuento que la luz sigue brillando y brillando, y no termina de brillar, señores, porque la Watchtower descarta sus doctrinas y bota sus libros a la basura. ¿Dónde están los libros del señor Russell, del señor Rutherford, del señor Nathan Knorr con Fred Franz en los 50 años de la presidencia del señor Frederick Franz, que entró a la presidencia de la sociedad Watchtower en 1977 y murió en 1992? ¿Dónde están los libros de estos dos señores durante los 50 años de la Watchtower en la época de Knorr con Franz, del año 1942 al año 1992, que estuvieron estos dos señores manejando la sociedad? ¿Dónde están los libros de señor Franz de los años 40, 50, 60 y 70, 80 y 90? En la basura, porque este señor Franz publicó todos sus sentimientos personales basados en que el fin del mundo vendría antes del siglo XX. Entonces todos sus libros tuvieron que echarse a la basura.
o hacer nuevas ediciones de sus libros. Libros que se publicaron con falsa profecía para 1975. Y cuando no se cumplió esta profecía, Franz seguía insistiendo que la Armagedón estaba cerca para que se cumpla dentro del siglo XX, antes de pasar al siglo XXI. Entonces, todos los libros del señor Franz, cuando él murió en 1992, y todos los libros que él escribió durante 50 años de su vida, desde el año 1942 hasta 1992, acabaron en la basura. Entonces piense, amigo testigo de Jehová, ¿cómo es posible que una religión que se llama la religión verdadera tenga todos sus libros de toda su historia en la basura, descartados? No se pueden usar para enseñar porque son alimentos falsos. Y si tú, amigo testigo de Jehová, pretendieras enseñar cualquiera de los alimentos espirituales que estaban en esos libros, te expulsa por apóstata. O en todo caso fue el esclavo el que apostató de los alimentos espirituales de Jehová. Si la Watchtower fue escogida para ser la religión verdadera, ¿por qué los libros del pastor Russell no se usan hoy en día para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, como versa el DVD Fe en Acción 2010? Saliendo de la oscuridad a la luz maravillosa, y lo ponen al señor Charles Taze Russell como ese iniciador, como aquel que vino a restaurar las verdades de la Biblia que las demás religiones nos estaban enseñando, y los volcó en su colección de los estudios de las Escrituras. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué el señor Rutherford los tiró a la basura en 1929? Claro, para poner ahora él, en su sola persona, los nuevos alimentos espirituales que él iba a dar como presidente de la Watchtower durante sus 25 años que duró su presidencia, desde 1917 hasta 1942. Murió en enero. Entonces, queridos amigos, la reflexión es, si esta religión enseña la verdad, que recibe alimento de Jesucristo sobre el tiempo con la verdad, ¿por qué están esos libros en la basura? Los libros que se enseñan, que se brindan ahora son nuevos, con nuevos entendimientos, que seguramente van a acabar igual en el futuro en la basura. Porque para la Watchtower la luz brilla cada vez más, porque supuestamente ellos están siendo iluminados por Jehová como esa fuente de iluminación que nunca acaba, y que Dios los ilumina intensamente para que los guíe con su luz y su verdad. Pero resulta que la luz y verdad que se dio en el pasado resultó ser una luz falsa. Y esta que se está dando ahora acá como reemplazo también será cambiada seguramente en unos años más por otras diferentes, y dirán que la luz sigue brillando cada vez más, y dejarán a Jehová como un iluminador espiritual que está guiando a su pueblo con luces falsas. Porque ¿cómo se puede explicar que la Watchtower diga que Dios sigue iluminando intensamente a su pueblo con luz y verdad? Ponen nuevos cambios como si fueran las luces de Jehová Dios, que da a su pueblo como la luz y la verdad, y al cabo de unos años se cambian también por otras diferentes. Entonces quiere decir que Dios iluminó falsamente a esta organización con luces falsas y verdades que eran falsedad. ¿Cómo se explica que se paren cambiando doctrina? Y es una constante de la Watchtower. Y usa este caballito de batalla, que la luz brilla cada vez más, para justificar tus descartes, sus tiradas a la basura de sus doctrinas, sus cambios de enseñanza de doctrinas, porque son de hombres imperfectos. Aquí no está Jehová Dios atrás de esta organización falsa. Son puntos de vista de gente inepta, inculta, indocta, gente que no tiene capacitación en teología y pone sus propios de vista estúpidos, que con el tiempo tienen que descartarlas porque son ridículas y porque se dan cuenta que no puede ser verdad. Pero estos sinvergüenzas, caraduras, engañan a sus miembros incautos, torpes, limitados mentales, diciendo en el anuario de 2016 que lo más destacado del año pasado fue que la luz brilla cada vez más y que los testigos de Jehová se encuentran en constante iluminación. Eso quiere decir que si están en constante iluminación, quiere decir que están en oscuridad siempre. Porque ¿por qué tendría que Dios que iluminar al esclavo cada vez más con luces más brillantes y más brillantes? Quiere decir que siguen ciegos. Ni con luces más brillantes logran ver la cosa. Así le pongas 50.000 lámparas de luz, no la ven. Siguen en profunda oscuridad espiritual y necesitan más y más focos de luz, más lámparas de luz, más, para poder ver, porque ni con las 1000 lámparas de luz que le puedas poner en un dormitorio pueden ver, porque están en oscuridad, y requieren que Dios les siga iluminando con luces que Él da, diferentes cada vez a su pueblo. ¿Cómo es posible eso? Luces diferentes cada vez, descartando lo anterior. Entonces Dios es un mentiroso, está jugando con esta organización. Todo es un cuento chino. Esta nación es falsa, amigo. ¿Qué hacen ustedes metidos en una nación que tiene todos sus libros del pasado en la basura?
Los libros de la Watchtower que están vigentes ahora, no tienen más de 20 años. Porque los libros anteriores están todos en la basura, porque son del siglo pasado, cuando se enseñaba que el fin del mundo vendría antes de acabar el siglo XX. Entonces todos esos libros tuvieron que descartarse, porque no se cumplió el fin del mundo para el siglo XX. Por esa razón, los libros de la Watchtower no tienen más de 20 años de antigüedad. Sin embargo, la Watchtower tiene más de 130 años de existencia. Pero resulta que en realidad la única antigüedad que tiene la Watchtower es de 20 años, porque todo lo de atrás se tiró a la basura. Entonces, esta no es una organización, una religión que tenga 135 años, sino por la justa tendrá 20 años de antigüedad, porque todos sus libros que ellos tienen a disposición del público son libros que no tienen más de 20 años de antigüedad. Todos los demás libros del pasado ya no se publican, los tienen nada más en la biblioteca de la Watchtower como adorno. Todos los libros que están en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower es hasta 1970, pero todos esos libros no se publican, están solamente como adorno. Esto lo he puesto para que ustedes reflexionen pues, cómo esta religión falsa es sinvergüenza, cara dura, y publican esto sacando pecho de que están descartando sus doctrinas, y dicen que se han aclarado. No, se han cambiado, se han descartado, y han sido reemplazadas por otras diferentes, dejando a Dios como un dador de alimentos falsos junto con Jesucristo. Y esto demuestra que esta religión es falsa, porque enseña alimentos falsos. Lo que ahora han cambiado en el 2012 hasta el 2006, tampoco se puede creer que sea definitivo, porque el historial de esta organización muestra que la luz brilla cada vez más y más. ¿Cuándo va a parar de brillar? Nunca, porque esa es la razón para poder seguir imprimiendo más literatura chatarra. De lo contrario, desaparecería la Watchtower, pues. Hay que seguir creando nuevos libritos pintorescos con nuevas luces más brillantes y más brillantes que nunca acaban de brillar, porque así se justifica el seguir publicando nuevos libritos con alimentos que hay que ponerse al día. Dice que hay que ponerse al día con los nuevos eventos espirituales. Dios mío, qué horror, señores. Espero que esto les haga reflexionar en que esta religión no puede tener la verdad, amigos. Sálganse de esa religión falsa y no pierdan su tiempo. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.